Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. No hacen falta las meriendas. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy quiero explicarte por qué no hacen falta las meriendas. En países como México le llaman colaciones, que quiere decir una comida pequeña. O sea, generalmente una persona pues tiene, de forma normal, tiene 3 comidas al día. Desayuno, comida, como dicen en México, o almuerzo, una cena. Y muchas personas tienen la mala costumbre de que necesitan meriendas o colaciones entre medio de esas. Cuando hablamos del tema del metabolismo, una persona debe saber que todo lo que una persona haga relacionado a la comida, inclusive pensar en ella, le obliga al cuerpo a producir insulina. Cuando usted piensa en comida, automáticamente el páncreas que está aquí empieza a producir insulina. Y la insulina es una hormona que sirve para utilizar la glucosa, que es el azúcar de la sangre que producen esos alimentos, para meter esa glucosa dentro de las células para alimentarlas. Pero también la insulina es la hormona que engorda. O sea que mientras más insulina usted tenga en el cuerpo, pues más obesidad usted va a tener y también más hambre va a tener, porque la insulina causa hambre. Por eso que los diabéticos que usan insulina engordan, porque la insulina causa hambre y engorda, hace las dos cosas. Ahora, voy un momentito a la pizarra para explicarlo, fíjense. Distintos expertos en el tema de dieta pues comúnmente recomiendan que una persona haga meriendas. O sea, que muchos expertos le recomiendan a una persona que si quiere adelgazar, pues debe hacer un desayuno, un almuerzo, o lo que llaman comida en México, ¿verdad? O una cena. Entonces, esos son 3 comidas al día, pero distintos expertos recomiendan que la persona haga aquí una merienda. En países como México le llaman una colación. ¿Qué pasa? El cuerpo humano es un organismo que es un organismo de costumbre. Por ejemplo, si usted acostumbra a su cuerpo a comer dulce, pues el cuerpo le va a pedir, ¿qué cosa? Dulce. Usted acostumbra a su cuerpo a hacer ejercicio y el día que no hace ejercicio, ¿sabe qué? Su cuerpo le pide ejercicio. Usted acostumbra a su cuerpo a fumar, a usar cigarrillo con nicotina, y el cuerpo que le va a pedir nicotina. O sea, que el cuerpo se acostumbra a lo que usted quiera. Usted es el ser que tiene un cuerpo y usted acostumbra a ese cuerpo a que el cuerpo haga lo que usted le quiera acostumbrar que él haga, ¿no? Ahora, cuando una persona se acostumbra a tener 3 comidas principales al día, más tener 2 meriendas adicionales, ahora lo que está causando es que va a haber un exceso de insulina. Cada vez que usted piensa en comida, nada más que pensarla, es más, usted piensa ahora mismo en su postre favorito y ya el páncreas empezó a producir insulina con solo pensarlo, porque es la mente es la que controla el cuerpo. El cuerpo no controla la mente, pero la mente sí controla el cuerpo. Usted tiene un pensamiento y automáticamente hay una respuesta hormonal. Todos nosotros tenemos un órgano del tamaño de su puño, que está aquí abajo del seno izquierdo, que se llama el páncreas. Este órgano que está aquí es vital, es el órgano que produce la insulina. Cuando usted tiene un pensamiento de comida, sobre todo de algo sabroso que le gusta, la insulina empieza ya a salir a borbotones desde el páncreas, porque el cuerpo se prepara. Es como, por ejemplo, cuando usted pasa cerca de una cocina donde están cocinando algo sabroso y usted siente el olor, el aroma de eso, ya el cuerpo empieza a producir insulina, inclusive su estómago empieza a producir el ácido hidroclórico para prepararse para digerir esa comida. O sea, que el cuerpo es todo de estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Ahora, la persona que no tiene los datos correctos va a querer hacer desayuno, una merienda, qué sé yo, a las 10 de la mañana, lo que sea, un almuerzo o comida, luego otra merienda por la tarde con un café o lo que sea, y finalmente una cena. ¿Qué pasa? Cada una de estas produce insulina,
insulina, insulina, insulina y más insulina. Cuando usted toma toda esta insulina, solamente va a terminar con más grasa. Va a terminar con más grasa porque lo que usa el cuerpo para construir la grasa y también para producir el hambre es la insulina. Entonces, las comidas del día deben ser realmente 3 solamente. 1, 2 y 3. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es que en cada comida usted utilice suficiente de los alimentos tipo A. Los alimentos tipo A son los alimentos que le quitan el hambre porque producen poca glucosa y poca insulina. Estamos hablando de carne, pollo, pavo, pescado, marisco, queso, huevos, vegetales, jugos de vegetales, ensalada, almendras, nueces. Este tipo de alimento produce poca glucosa, que es poca azúcar de la sangre, y también produce poca insulina. Como produce poca insulina, el páncreas, en respuesta al consumo de estos alimentos, pues automáticamente usted tiene menos insulina, pues tiene menos hambre. Así que usted no necesita para nada las meriendas, las colaciones. Usted comiendo bien y escogiendo bien sus alimentos, haciendo algo como la dieta 3x1, con suficientes alimentos tipo A usted se le va la necesidad de las meriendas. Y ahora sí que usted puede adelgazar. Ahora sí que usted puede lograr el cuerpo y la energía como usted la quiere. Y eso se lo comento porque la verdad siempre triunfa.